Muy buenas, hoy nos metemos de lleno con una de las figuras clave, uno de los pilares del pensamiento occidental, Sócrates. Un personaje fascinante y a la vez bastante enigmático porque no dejó ni una sola línea escrita. Todo lo que sabemos de él es a través de otros, sobre todo de su alumno más famoso, Platón. Y para empezar, lanzo una pregunta al aire. ¿Nos hemos parado a pensar en esto alguna vez? ¿Cómo estamos tan seguros de que nuestras ideas sobre lo que es justo, lo que es bueno o lo que es bello son la verdad? ¿O son solo opiniones? Pues bien, esta duda, esta pregunta, era la gran obsesión de Sócrates, el motor de toda su filosofía. Bueno, para entender a Sócrates, primero hay que entender el mundo en el que vivía. Así que viajemos en el tiempo. Nos plantamos en la Atenas del siglo V a.C., una ciudad que lo estaba petando, en pleno boom cultural, económico y la cuna de la democracia. Pero ojo, que bajo toda esa fachada brillante se estaba cociendo una crisis de ideas bastante seria. Pensemos que en esta nueva democracia el poder ya no iba por la sangre o el apellido, sino por la palabra. Si eras un ciudadano, saber hablar en público, convencer a los demás en la asamblea, eso era la clave del éxito. Era tu superpoder. Y claro, donde hay una demanda siempre aparece una oferta. Y esa oferta fueron los sofistas. Eran como los coaches o consultores de la época. Profesores que iban de ciudad en ciudad enseñando, a cambio de un buen dinero, el arte de la persuasión. Y su mensaje era rompedor. Lo que importa no es tanto encontrar la verdad, sino hacer que tu argumento parezca el verdadero para ganar el debate. Esta famosísima frase de Protágoras, que era uno de los sofistas más cracks, lo resume perfectamente. Viene a decir que no hay una verdad universal. Lo que es bueno o justo depende de cada persona, de cada cultura. O sea, todo es relativo. Y aquí es donde salta la chispa, donde estalla el conflicto. Justo en contra de esa idea de que todo vale de los sofistas, aparece Sócrates. Como vemos aquí, sus posturas son como el agua y el aceite, totalmente opuestas. Para los sofistas la verdad es relativa. Para Sócrates existen verdades universales, objetivas, que están ahí esperando a que las descubramos. Sócrates era un personaje peculiar, desde luego. No era el típico profesor. No cobraba, se pasaba el día por la plaza del mercado, el ágora, descalzo. Y su rollo no era dar discursos, sino todo lo contrario. Se dedicaba a acorralar a la gente a base de preguntas, preguntas de esas que te dejan pensando. Y esta es su frase, la que todo el mundo ha oído. Pero cuidado, que tiene miga. No es una declaración de que era un ignorante, para nada. Es justo lo contrario. Es el punto de partida para poder empezar a saber de verdad. Significa, vale, reconozco que no tengo ni idea, así que ahora, libre de prejuicios y de falsas seguridades, puedo empezar a buscar el conocimiento de verdad. Así que el tema es este. La misión de Sócrates era una rebelión en toda regla contra el relativismo de los sofistas. Él estaba convencidísimo de que palabras como justicia, virtud o bondad no eran simples opiniones. Creía que tenían que tener una definición universal, válida para todos y en todo momento. Y dedicó su vida entera a buscar esas definiciones. Pero, a ver, ¿cómo buscaba esas verdades? No se encerraba en una biblioteca a leer. Lo suyo era la calle, el diálogo, la conversación. Y para eso desarrolló un método muy personal. Lo que conocemos como el método socrático no es una clase magistral, es una conversación, un diálogo estructurado. Es un proceso que está diseñado, primero, para desmontar las creencias que tenemos y que están llenas de agujeros, y segundo, y esto es lo más importante, para ayudar a que la verdad salga de dentro de la propia persona. Y su método, como vemos aquí, tenía dos fases muy claras. La primera era la ironía. Sócrates empezaba en plan, uy, yo de esto no sé nada, explícamelo tú que eres el experto. Y a base de preguntas hacía que el otro se liara y se diera cuenta de que su supuesto saber estaba lleno de contradicciones. Una vez que la persona admitía su confusión, empezaba la segunda fase, la mayéutica. La metáfora es que es buenísima. Mayéutica en griego significa el arte de la comadrona. La madre de Sócrates era partera y él decía que hacía lo mismo que ella. Él no te metía el conocimiento en la cabeza. Él te ayudaba, con sus preguntas, a que tú mismo dieras a luz las ideas, la verdad que según él todos llevamos dentro. Vale, pues ahora pasamos del cómo lo hacía al qué pensaba, al núcleo de su ética. Porque para Sócrates, todo este lío de hacer preguntas no era un simple pasatiempo intelectual. Tenía un objetivo clarísimo y súper práctico: aprender a vivir una buena vida. Esta frase, que estaba inscrita en la entrada del templo de Apolo en Delfos, Sócrates la convirtió en su lema. Para él, todo empezaba por ahí, por el autoexamen. Antes de intentar saber qué es la justicia para la ciudad, tienes que entender qué es la justicia para ti, dentro de tu propia alma. Y aquí Sócrates revoluciona el concepto de alma, o psique. Para la gente de su época, el alma era como un aliento vital, un fantasma.
Pero para Sócrates, no. El alma es nuestro verdadero yo, es la sede de la razón, de la inteligencia, de nuestra conciencia moral. Y cuidarla, a través de la filosofía, era la tarea más importante en la vida, mucho más que el dinero, el poder o la fama. Y esto nos lleva a su idea más chocante, la más polémica, el intelectualismo moral. Sócrates estaba convencido de que nadie hace el mal queriendo. Si alguien conoce de verdad lo que es el bien, lo hará. Por lo tanto, el mal no es un acto de malicia, es un acto de ignorancia. Quien hace el mal, en el fondo, no sabe lo que está haciendo. Una idea que, claro, choca de frente con cómo entendemos hoy la responsabilidad. Como es de imaginar ir por Atenas parando a políticos, poetas y generales para demostrarles en público que en realidad no saben nada, pues no es la mejor estrategia para hacer amigos. Y efectivamente, se ganó unos cuantos enemigos muy poderosos. Al final, lo llevaron a juicio, acusado de corromper a los jóvenes y de no creer en los dioses de la ciudad. Lo condenaron a muerte. Sus amigos le prepararon una fuga. Lo tenía facilísimo para escapar, pero se negó. Para él, huir y desobedecer las leyes de su propia ciudad era traicionar todo lo que había defendido en su vida. Era peor que morir. Su muerte no fue el final, sino todo lo contrario. Fue el principio de un legado que llega hasta hoy. Con él, la filosofía dejó de mirar tanto a las estrellas y empezó a mirar al ser humano. Nos dejó una herramienta, el diálogo socrático, que se sigue usando. Y en el fondo, casi toda la filosofía que vino después en Occidente es una especie de conversación larguísima con las preguntas que él fue el primero en plantear. Y para cerrar, volvemos a la idea del principio. Sócrates insistía en que una vida sin ser examinada no merece la pena ser vivida. La pregunta que nos deja, y que hoy resuena más fuerte que nunca, es esa. En esta época de sobreinformación, de opiniones por todas partes, de ruido constante, ¿cómo lo hacemos para examinar de verdad lo que creemos y quiénes somos? Ahí queda la reflexión.